Javier Rotondo es vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, y vamos a ver cómo lo está tomando el sector de la producción. ¿Qué tal, Javier? Gracias por atendernos. Reinaldo 7K se lo saluda en Radio con vos. Hola, Reinaldo, hola a la mesa, ¿cómo están? Un gusto, buen día. Muy bien. A ver, ¿cómo tomaron ustedes el decreto? Sí, la verdad que con una mezcla de preocupación y frustración, si bien acá lo único que hay de claro era la temporalidad de la medida, y eso lo sabíamos, siempre apelábamos a que el gobierno entendiera cuál era nuestra dinámica de necesidad urgente de que se termine con este flagelo, con esta discriminación al sector agropecuario, y claro está lo más nefasto que le ha ocurrido en los últimos 23 años, que son los derechos de exportación, mal llamada retención. Creo que el productor está frustrado, está preocupado, y no era la señal que esperamos. Un gobierno que tiene en el interior productivo una convalidación, en general el productor entiende que gran parte de la línea de la gestión del presidente Milei era necesaria, también necesitábamos que se cumplan las promesas, ¿no? Cuando uno es candidato a veces es mucho más fácil hablar que cuando uno gestiona. Bueno, el productor necesita esa confianza, y esto, lo que ha ocurrido en el día de hoy, ya oficializado, va en la dirección opuesta. Genera una real incertidumbre y rompe una relación de confianza con una gestión que una vez más pone al sector agropecuario, independientemente del signo político que gobierne, como garante culposo de un equilibrio fiscal de una economía enferma. Por lo tanto, estamos realmente preocupados y no es lo que esperábamos. A ver, me gustaría que explique esa idea, garante culposo de una economía enferma. ¿Por qué? Exactamente, porque permanentemente las distintas gestiones económicas del país han puesto a la caja discrecional central de los derechos de exportación como una manera para justificar todos los planes económicos. No se piensa una economía en Argentina sin tener este peso sobre un sector productivo de la economía como son los derechos de exportación. Derechos de exportación que, salvo excepción, en ninguna economía, si vamos al caso, nuestros vecinos ejercen. Por lo tanto, la matriz tributaria argentina está pensada con ese ingreso de divisas de dólares. Nosotros producimos productos cuya comercialización tienen valor dólar. Por lo tanto, siempre todos apelan a esa facilidad de cobro. Por lo tanto, por eso decimos que somos garantes culposos. Nos han dicho que el equilibrio fiscal es necesario con este impuesto. Bueno, nuestra diversidad productiva y de escalas y sociocultural que tiene el interior productivo con los productores no soporta más esta forma de llevar adelante los planes económicos. Hay descapitalización, hay desinversión, y todos hablan de planes productivos en los discursos, pero nadie los lleva a la práctica. Esa es la explicación de por qué es necesario generar esas divisas y tributar como corresponde con impuestos progresivos, como por ejemplo el impuesto a las ganancias y demás. Después hay otra cuestión que es central, es la forma más inequitativa de distribución, porque si esa presión fiscal se saca y queda en el interior, el derrame productivo, y lo vimos con algunos espejismos, como lo fue el inicio de la gestión de Macri, se duplicaron las producciones, se genera movimiento en todos los pueblos en donde se genera ese círculo de movimiento económico. Es inequitativo. Por lo tanto, el concepto de federalismo se puede ejercer con una matriz tributaria mucho más progresiva y no con este flagelo que pone techo a la producción. Javier, estamos hablando con el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Usted lo decía en forma clarísima, ¿no? Hay un apoyo muy fuerte de los sectores del campo a esta gestión. ¿Cómo sigue la relación? ¿Van a hacer algún planteo? Porque esto ya es una decisión tomada, ¿no? Sí, por ahí tengo un matiz con lo que acabas de decir. El apoyo es fuerte, lo que no significa... A ver, convalidar un rumbo no significa ser obsecuente. Argentina tiene la desgraciada manera de ejercer la política con la política del yin y el yang, ¿no? Se está con el modelo o se está contra el modelo. Nosotros no cogobernamos, nosotros convalidamos ciertas cosas del rumbo, pero no por eso vamos a dejar de decir lo que no está bien.
Por eso esto es preocupante. El diálogo con el gobierno existe. Vuelvo a decirte, el productor en su fuero íntimo sabe que hay muchas cosas que están bien, pero la paciencia se acaba. Bueno, eso es lo que plantearemos, eso es lo que diremos. No podemos seguir siendo solo convalidadores o solo opositores. Ese no es el camino que necesitamos. A nosotros, al menos acá, la va a encontrar siempre en el punto intermedio, porque nosotros representamos un sector, que es el sector agropecuario. Por lo tanto, si la demanda existe, veremos los canales de diálogo, veremos qué nos dicen nuestras bases y qué nos dice nuestra estructura orgánica de cuáles son los pasos a seguir. Javier, buen día, soy Esteban Rafele. ¿Por qué decís Esteban, que no hay diálogo con el gobierno? ¿No tienen reuniones con el secretario de Agricultura, con Sergio Iraeta o con el ministro Caputo? No, el diálogo existe, las reuniones se han dado, pero cuando existe el diálogo existen intercambio de posturas. Y generalmente nosotros vemos que hay una convalidación discursiva, hay un reconocimiento de realidades, pero hay una rigidez estructural en la política que hace que no haya habido avances. Esa es la realidad. El diálogo está, Iraeta es un interlocutor más que válido, es una persona que proviene del sector productivo, pero su margen de acción queda eclipsado porque indudablemente que un sector como el nuestro, en donde depende tanto de la política económica, tiene poco margen de acción. Pero vuelvo a decirte, hay una rigidez conceptual que podemos estar de acuerdo o no. Claramente nosotros creemos que deberíamos poder introducir muchas más mejoras productivas y propuestas, porque no es solo queja, es tratar de intercambiar. Bueno, en ese marco nos encontramos que hay un rumbo claro. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy haciendo una descripción de lo que el gobierno piensa, y ahí es muy difícil poder acordar o poder sentarse a discutir una política agropecuaria franca, ¿no? En el momento en el que el gobierno redujo temporalmente las retenciones, ahí el argumento, había un apremio, que es que el precio de la soja, para hablar puntualmente del cultivo que más divisas genera, estaba estancado o con relativa tendencia a la baja, que los impuestos permanecían altos y que el tipo de cambio se estaba apreciando y por lo tanto la rentabilidad se achicaba y en algunos casos se volvía negativa. 6 meses más tarde, ¿esa realidad cambió? Esa realidad es similar. Vos dijiste algo que es medular. El 70% de la recaudación en concepto de derecho de exportación o más es soja. Es porque hace que la realidad del mercado internacional y del cultivo así lo diga, ¿no? Fuente de proteína para la producción animal en otros países. No, está igual, con un agravante tal vez. La estructura de costos se acomodaron al alza. Nosotros creemos que una importante manera de estabilizar las variables de producción y los costos es con una unificación cambiaria, pero bueno, tenemos nuestros costos muy altos en dólares, los precios internacionales están convulsionados, nada indica que haya una apreciación, nosotros dependemos de un mercado internacional, por lo tanto la situación no cambió mucho, pero si vos pensás una matriz de otorgamiento de beneficios, como fue esta baja temporaria en los derechos de exportación, solo por una cuestión de necesidad de divisas y no por una cuestión de contextualización internacional, Argentina no lo puede hacer, pero no puede pensar en una economía estable y qué pasa en el mundo. Lo hace apurado por su necesidad de generar divisas y generar dólares, fruto de estabilizar la economía. Bueno, es muy difícil poder generar confianza en el productor, en los mercados, cuando las decisiones se toman por coyuntura y no pensando en un mediano y largo plazo, ¿no? Javier, ¿cómo te va? Buen día. Federico Yáñez te saluda. ¿Cómo estás? Hola Federico, un gusto. Más allá de que esta medida la toma el gobierno nacional y que es el que tiene la mayor o que genera esta mayor incidencia en lo que van a ser los costos de ustedes, quería saber qué están recabando de los gobernadores y pienso puntualmente en los 3 que tienen las áreas productivas del agro más fuerte, que son Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, si tienen pensado alguna estrategia en conjunto, ya sea para reclamar o alguna medida para poder paliar esta situación. Bueno, creo que, mira, yo estoy hablando con vos y justamente nuestro presidente, sumado a los otros 3 presidentes de la Mesa de Enlace Nacional, están reunidos en este momento con el gobernador Frigerio de Entre Ríos. Lo hicieron en el mes de abril con el gobernador, yo soy cordobés, de mi provincia Córdoba, y lo hicieron en el mes de mayo con el gobernador Puyaro de Santa Fe.
La visión, en este caso, pone a los gobiernos provinciales de estas 3 provincias medulares de la producción agropecuaria en una misma visión, ¿no? En la misma preocupación, porque los gobernadores ven, más allá de que estamos hablando de 3 fuerzas políticas distintas, ¿no? Que gobiernan, pero ven su realidad en provincias con una fuerte incidencia productiva agropecuaria, han salido públicamente muy fuerte a condenar. También hay que decir que este esfuerzo de la matriz tributaria también requiere del trazo fino de los gobernadores en muchos impuestos provinciales que pegan directamente en todos los sectores, pero también en el sector agropecuario, como son las tasas municipales, ingresos brutos. Se habló mucho de eso, pero la posición es bastante unificada. Hay una real preocupación porque se generan muchísimas divisas, si bien son provincias que pueden tener una autosuficiencia en cuanto al manejo de sus fondos y de su recaudación más fuerte, ¿no?, que otras provincias que tienen menor posibilidad de hacerlo. Pero es unificado el criterio. Veremos cuáles son los pasos a seguir, pero el criterio están muy en sintonía porque son hábiles lectores los gobernadores de la realidad de sus provincias, ¿no? Ahí estoy viendo, hay declaraciones del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe diciendo el campo pide reglas claras y cuestionando los cambios. Sí, bueno, es lógica. El ministro de Agricultura de Córdoba también, el ministro de Santa Fe de Entre Ríos también. Son gente que tiene un termómetro directo con las entidades, con el sector productivo. Es lógico que así... Claro, que respondan de esa manera, era previsible. Muchísimas gracias por atendernos, Javier. Por favor, un gusto y a disposición, un gusto de hablar con ustedes. Javier Rotondo, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, los cambios en las retenciones que se van a dar recién semana que viene, ¿no? A partir del 1 de julio vuelve la retención del 31% para el poroto de soja y, bueno, hoy está en 26. Claro, lo que está tratando es que liquiden entre hoy y el lunes, ponele. Claro, de hecho, en el último mes, sobre todo, se aceleró mucho la liquidación del agro y yo te diría que el dato a tener en cuenta y a seguir es que a pesar de esa fuerte liquidación, esa fuerte venta de productores, que después redunda en que los cerealeros anoten más exportaciones antes de que baje la ventana de retenciones XS, a pesar de eso, el dólar siguió en torno a los 1.200 y con tendencia alcista. De hecho, ayer el Banco Central volvió a intervenir en el mercado de dólar futuro, según dicen operadores, porque vio que el dólar mayorista subía a los 1.200 pesos. Entonces el dólar minorista se iba a poner en 1.215. Y el gobierno quiere evitar que eso ocurra, por más que ayer mismo José Luis Daza reiteró de que acá en la Argentina el tipo de cambio flota y nos vamos a tener que acostumbrar a que flote. Lo que pasa es que el primero que no se quiere acostumbrar a que flote es el gobierno, porque cada vez que va para arriba interviene para intentar rebajarlo. Después vamos a hablar un poquito más porque también habló Cristina Kirchner otra vez.